Muy bueno a todos, yo soy Nick, estamos con Después de la lluvia, las flores florecen. De Tormenta de Tala. Capítulo 3, la oscuridad oculta. Chris extendió los brazos, mirándose a sus amigos, mientras sacudía la cabeza con consternación. Luego presionaron su dedo contra sus labios para asegurarse que Susie y Noelle permanecieran calladas. No quería asustar a su padre y que alguien resultara herido como resultado. El hombre sostenía un cuchillo, y después de todo, Noelle parecía bastante asustada, y Susie apretaba los dientes, pero ambas asintieron con la cabeza, y parecieran entender. Esto fue una situación muy mala. Chris miró hacia abajo con las escaleras. No podía ver la cara de su padre desde aquí. Asgore estaba de espaldas, y ellos miraron a Sans, mientras ambos estaban parados junto al tablero de conspiración que Chris había visto en el sótano del día anterior. El rostro de Sans parecía bastante tenso, la luz desapareció de sus ojos mientras su sonrisa parecía más una mueca. Sans parecía ver a Chris y a los demás por la parte superior de las escaleras. Sus ojos se iluminaron de nuevo, cuando sus cejas se levantaron, hablando con Asgore. Oye, amigo, este podría no ser el mejor momento para él. ¡Silencio! La voz de Asgore era aguda. No necesito hacer esto ahora. Y no te voy a perder de vista. Los ojos de Sans parpadearon hacia Chris y compañeramente. Sí, pero... Dije que te callaras. Asgore golpeó su puño contra su tablero de conspiraciones con tanta fuerza que varios papeles se soltaron y revolotearon por el suelo. Todo esto es culpa tuya, Sans. Sans se encogió de hombros muy levemente y apartó la mirada de Chris. Escucha, realmente... no sé de qué estás hablando. ¿No sabes de qué estoy hablando? Asgore volvió a golpear el tablero de conspiraciones, aunque Chris no podía ver exactamente lo que hacía él. Había varios hilos rojos en el tablero que parecían conectarse con una imagen de Sans. Asgore continuó. Desde el día que llegaste a la ciudad, las cosas han ido mal. La iglesia fue vandalizada, el equipo desapareció de la biblioteca. El oficial de policía Sondheim desapareció, un niño llamado Berry está en coma y el hospital no puede averiguar qué le pasa. Todo sucedió después de que apareciste en la ciudad. No solo eso, estás tratando de llevarme a mi familia e incluso mi propio hijo ya no me ve como su padre. Sé que... todo esto es culpa tuya. Chris sintió la vergüenza cruzar su corazón. Todas esas cosas eran culpa suya, y Sans estaba siendo culpado por ello. No le gustaba a Sans, ni siquiera un poco. Pero Chris sabía lo que era ser culpado constantemente por cosas que no hacían. Después de todo, tenía que lidiar con el alma estúpida que lo poseía. Sans negó con la cabeza. Realmente no hice nada. ¡Sí lo hiciste! Asgore giró ligeramente la cabeza, y por primera vez desde esta mañana, Chris vio su rostro. Asgore parecía enfurecido, a pesar de no gritar ni una sola vez. A Chris le recordaba mucho cómo se veía cuando discutía con Toriel. Una voz aguda, un rostro retorcido por la ira. Ni una sola vez se levantó la voz fuertemente. De alguna manera, era más aterrador de esa manera. Al menos para Chris. Además de la ira, Chris también notó que el pelaje debajo de los ojos de Asgore era oscuro, casi como si hubiera estado llorando. Chris sintió como su corazón se hundía. Su padre probablemente había estado llorando por ellos. Lo más probable es que Asgore odiara a Chris a estas alturas. Sé que lo hiciste, Sans. Lo vi. Vi todo en el cristal de sombras. Asgore frunció el ceño. Metió la mano en su bolsillo, pero sin sacar nada. Las luces se apagaron con los ojos de Sans mientras daba un paso atrás temblemente. Espera un segundo, ¿cuándo consiguió Asgore un Shadow Crystal? ¿Cómo consiguió uno? Esto fue lo peor que le pudo pasar a lo que Chris. Esto fue lo peor que pensó Chris inicialmente. Y además de eso, Sans también sabía lo que era un Shadow Crystal. Sans no había dicho eso de manera inquisitiva. Era más como si supiera exactamente que era un cristal de sombras, y se sorprendió por ello. ¿Estaba Sans realmente involucrado en esto de alguna manera? Asgore sintió a Sans. Esta es la única forma de traer de vuelta a Tess y salvar a mi familia. Vamos al mundo oscuro, Sans. ¡No! 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 Sans en realidad gritó.
Pero ya era demasiado tarde. Asgore tomó el cuchillo de su mano y golpeó el suelo con sus pies, con toda su fuerza. La oscuridad comenzó a rodear desde el suelo, absorbiendo toda la luz de la habitación. Incluso si Chris hubiera querido correr, ya era demasiado tarde. Sintieron que se caía. Cuando Chris volvió a abrir los ojos, estaba en el mundo oscuro. Excepto que en este mundo oscuro en realidad parecía ser bastante brillante. Chris se sentó lentamente. El alma dentro de ellos todavía estaba dormida y quería hacer un balance de la situación antes de que despertara. Actualmente estaba sentado en un paseo marítimo, blanco, que se elevaba en el cielo. Abajo había campos de flores rosados y amarillos, el cielo era azul, salpicado con nubes blancas, hinchados, pero ¿cómo podía ser eso? Por lo general, los mundos oscuros estaban rodeados de oscuridad. En realidad, Chris notó que bajo su mano, parte de la pintura blanca se estaba descarando. Bajo del blanco había una negrura que la tinta que simplemente se asemejaba a la forma de un paseo marítimo. Esa oscuridad se sintió demasiado oscura. Chris apartó la mirada de él, hacia el cielo de nuevo. Sí, era como sospechaba. El cielo estaba pintado. Era simplemente una fachada. Todo este mundo era probablemente algo así. Algo hermoso, que apenas cubría la oscuridad interior. Chris volvió a mirar a su alrededor, esta vez tratando de ver a sus amigos, a su padre, a Sans. O todo de haberse caído en el mundo oscuro, pero Chris no podía verlos por ningún lado. Había varios caminos diferentes en los que se ramificaban en el paseo marítimo. Todo lo demás debían estar en un camino diferente, con suerte, no muy lejos. A lo lejos, Chris pudo ver la oscuridad como lo hace en el cielo. Esta debe ser la fuente oscura. No parecía estar demasiado lejos del paseo marítimo para llevárselos de allí. Bastante rapidez, Chris quería sellar esa fuente, echarse lo más rápido posible. Estar aquí con Noelle solo significaría un desastre. El alma definitivamente le ordenaría a Noelle que congelaría los Tarneks aquí. Y Chris no podría lidiar con eso de nuevo. Hablando del alma, todavía no se había despertado, y Chris se decidió a buscar su cuchillo en el bolsillo. El cuchillo nunca se transformó al entrar en el mundo oscuro, como lo hizo en el resto de la ropa y la pertenencia de Chris, por la razón que sea, quizás porque ya era un arma. Pero las espadas de lápiz funcionaban mejor que de todos modos, así que nunca los usaron. La hoja afilada pareció burlarse de Chris, mientras pasaba un dedo puntiagudo en el borde afilado. ¿No podría usar esto para acabar con ellos en este mismo momento? ¿No podría usar esto para acabar consigo mismo en este momento? No. Eso es una mala idea. Solo Chris podía sellar las fuentes, y no podía dejarlas a todos aquí atrapados. Además, tenía miedo de que el alma encontrara a Noelle si moría. No podía arriesgarse, pero una vez que saliera de aquí, Chris metió la mano en su bolsillo para tocar su nota para tranquilizarlo. Pronto esta pesadilla terminaría. Sin embargo, no pude encontrarla. No había ningún papel en su bolsillo. ¿A dónde se fue? ¿Se cayó de mi bolsillo cuando caímos aquí? ¡Tengo que encontrarlo! Si alguien lo vio primero... Oh no. Chris ni siquiera quería pensar en eso. Su conmoción por la nota desaparecería. Parecía haber despertado el alma. Chris rápidamente escondió el cuchillo mientras el alma se ponía de pie. Miró a su alrededor por un momento antes de sacar el teléfono de Chris. Chris se había asegurado de borrar todo en su teléfono, por supuesto, pero eso no impidió que el alma mirara. Marcó un número, pero todo lo que Chris pudo escuchar fueron extraños ruidos estáticos. Odiaba ese sonido, pero debía significar algo para el alma, ya que siempre lo estaba haciendo. Una vez que terminaron de escuchar, el alma miró alrededor antes de elegir una dirección y comenzar a caminar. No tardó mucho en encontrar a Noelle y a Susie. Quedaron en un camino lateral. Noelle tenía la cara entre las manos mientras Susie se agachaba a su lado, con una mano reconfortante en el hombro. ¿Por qué estaba molesta Noelle? Ella no habrá encontrado mi nota, ¿verdad? No hay manera. Chris solo estaba siendo paranoico. Y además si lo leía... ¿Qué? Ella solo interpretaría esto como una broma. El alma no sabía de la nota de todos modos. Así que sí la aceptarían, ¿verdad? ¡Chris! ¡Ahí estás! Susie la saludó con la mano. Chris caminó por el resto del camino y se agachó junto con Susie y Noelle. Se arreglaron para decir algo sin que el alma se lo pidiera, aunque se sentía como si las palabras se apoderaran de su garganta.
Noelle, ¿estás bien? Estoy bien. Noelle se secó la cara con las manos. Estoy... Lo siento. No quise emocionarme. Es solo que estas flores que crecen por todas partes... La última vez que vi a mi hermana... Tenía una flor como esta. Espera un momento. Chris lo recordó. No sabía cómo se llamaban esas flores, pero recordaba que su padre también tenía algunas de esas mismas en su sótano. Qué extraño. Noelle respiró hondo y se puso de pie. Estoy bien ahora. Soy más fuerte. Ahora soy más fuerte y tenemos trabajo que hacer. ¿No es así, Chris? Chris le negó. Chris no le gustó la forma en la que dijo eso. ¿No estás asustada por nada de esto? Estoy bien. Noelle le sonrió, sin embargo se vio un poco fuera de lugar. Yo me di cuenta de lo que sucedió antes. Lo que sucedió antes no era un sueño. Oh, ¿eso es de lo que tú y Chris estaban hablando ayer? Tenía miedo de que... Susie no terminó su oración, porque una voz diferente la interrumpió. Una voz que sonaba familiar, que envió escalofríos por la columna vertebral de Chris. ¡Ahí están! Chris levantó la vista con horror en su rostro. Esa voz era su propia voz. Escudriñaron sus alrededores mirando la dirección donde provenía la voz. De pie en el paso marítimo, un poco lejos de ellos, Asgore y un Darkneck. Asgore parecía más grande de lo que se veía, con una capa oscura y una corona dorada. El Darkneck estaba agarrado de su pierna, señalando su dirección a Chris. El Darkneck se parecía mucho a Chris, excepto que parecía estar hecho de papel de cuaderno. Parece ser precisos, eran en su mayoría blancos con rayas azules, cruzando su cuerpo con una sola línea roja en una de sus mangas. Parecía haber palabras impresas en ellos, algunos lugares. Pero las letras estaban manchadas e ilegibles. Solo se veía una palabra en la pierna del Darkneck. Había una firma de Chris que reconocería en cualquier lugar, una que había escrito hoy, al final de la nota. Esto no puede ser verdad, ¿no? Ese no podría ser mi nota convertida en un Darkneck. Esto no puede ser posible. Pero la verdad miraba con enojo a Chris. Ay, Dios, estoy tan jodido. Papá, tienes que matarlos, dijo el Darkneck. No tenía exactamente boca, sino que la tinta formaba una boca que silbaba, que daba sílabas, que hablaba. Como una animación en vivo, Chris dio un paso atrás. El miedo subió por su garganta. Oh, no. Mi nota me quiere muerto, pero no puedo morir ahora. No hasta que la fuente oscura esté sellada. ¿Estás seguro, hijo mío?, preguntó Asgore. Parecía mucho más majestuoso, de alguna manera erguido y sosteniendo una gran tridente en su mano. Sí, ese no es Chris, ese es falso y necesita morir antes de lastimar a alguien más. ¡Mátalo! Lo odio. Todo lo que hace es lastimar a todos. Lo odio. El Darkneck se burló de Chris. Susie se apartó frente a Chris con su hacha lista. No sé qué es esa cosa, pero ese no es el verdadero. Pero este es el verdadero, Chris. No dejaré que te lastime. No le separó junto a Chris, poniendo una mano en su hombro, susurrando lo suficientemente bajo como para que solo Chris pudiera escucharlo. ¿Debería hacer nieve? Procede. No, en absoluto. Chris tengo que hacer algo rápido. Si no le quiere decir lo que quiere decir, tiene la intención de congelar a mi padre, como lo había hecho con Berly. Se suponía que ese hechizo de la tumba nevada era fatal. Berly apenas tuvo suerte, pero esto podría matar a mi padre. No puedo permitir que esto suceda. No puedo decir esa maldita palabra. Chris sacó su cuchillo, y sin pensarlo mucho, sabiendo que tenía que lastimarse lo suficiente como para asegurarse que no hablar, se cortó el brazo. Chris gritó, a todo pulmón. La sangre goteaba por su brazo. Después de donde se cortó, Susie se giró para mirarlo mientras Chris caía de rodillas, todavía agarrando su cuchillo ensangrentado. ¿Chris? ¿Qué demonios?
Chris, ¿qué demonios? Susie dejó caer su hacha y corrió al lado de Chris. Mira, ese falso ni siquiera quiere vivir, gritó el Darnex. Papá, sácalo de su miseria. Sí. Asgore dio un paso adelante mientras Susie maldecía en voz baja. Con las manos en el brazo de Chris mientras intentaba cubrirlas. Este no es mi... Eso es solo una falsificación que debe ser destruida. Asgore preparó su tridente, apuntando directamente a Chris. En un terror absoluto, al mirar a la muerte a los ojos, Chris gritó, con la voz quebrada: ¡Papá, no! Tal vez fuese grito, casi infantil. Lo que hizo que Asgore perdiera el equilibrio. Lanzó el tridente pero no golpeó a Chris. Golpeó al suelo justo al lado, muy cerca de donde estaba Susie. Afortunadamente todavía asustó a Chris, lo suficiente como para hacerlo saltar a un lado. Mucho más desafortunadamente, al borde del paseo marítimo. Estaban allí, y Chris perdió el equilibrio y se cayó al camino del aire. Chris se estiró hacia arriba mientras caía, agarrando una mano para atraparla, antes de que se perdiera en su alcance, pero no llegó tal ayuda. Y antes de que Chris pudiera gritar de terror, golpeó el suelo, y todo se oscureció. Y bueno, chicos, hasta aquí el final del capítulo 3 de Después de las flores. Después de la lluvia, las flores florecen. Coméntenme qué les ha parecido y recuerden dejar su like y suscribirse para el siguiente tipo de contenido. Yo soy Nextlife y les deseo un buen día.